ya sea en familia temporal, de frecuencia, de motivamiento o de magnitud. Aquí tenemos las variables con las que voy a trabajar. Ya ustedes conocen las cantidades de ingeniería, están aquí levemente, no se alcanza a ver, yo creo que voy a tener que hacer un rescaneo con el contraste adecuado. Es más, voy a tener que buscar esta hoja, pues, aunque tengo aquí el cuaderno es como de 200 hojas, entonces quién sabe dónde esté, voy a tener que buscarlo, que tiene, lo separé por secciones, entonces es una pachanga ahorita encontrarlo, ¿no? Pero bueno, lo voy a buscar, si es necesario, lo volvemos a rescanear. Sí, voy a tener que echarme un clavado a este cuaderno para encontrar en dónde está. Muy bien. Vamos a ver esto. Entonces, levemente se ven circuladas las variables de ingeniería. TS, tiempo de establecimiento, TP, el tiempo pico, mu y mu por ciento, o sea, el sobretiro, y el sobretiro en términos de unidad y el sobretiro en términos porcentuales. La familia de magnitud, TR, el tiempo de levantamiento, y TD, el tiempo de retardo. Primero debo identificar cuáles son los requerimientos que me pide el usuario. Y debo traducirlos dentro de su misma familia. Es decir, en la compensación, ingenieros, nosotros vamos a poder tenemos que definir un polo. Para definir un polo, requiero yo de dos coordenadas. Noten que la familia temporal tiene la coordenada sigma, que es la coordenada real del polo, y la de frecuencia tiene omega d, que es la coordenada imaginaria. El factor de amortiguamiento tiene el ángulo. Sí, es el factor de amortiguamiento, es el coseno del ángulo de levantamiento beta. Y hay una fórmula acá medio intrincada para obtener mu. Pero esta familia relaciona estas dos. Entonces, si yo tengo una cantidad de mérito de aquí con una cantidad de mérito de acá temporal, puedo obtener esta imaginaria. Lo mismo si tengo cualquier par, puedo generar estas dos. Cuando tengo yo la familia de magnitud, si a mí me dan cualquiera de estos, junto con uno de los de acá, puedo obtener el resto de las variables. Y puedo establecer finalmente estas coordenadas. ¿Cómo se hagan todas esas, ¿cómo se llama? Esas conversiones es harina de otro costal, ¿no? Nosotros vamos a ver únicamente las que nos topemos en los ejercicios. Luego, eso es como primer punto. Como segundo, hay que reconstruir a partir de esto un polo generador. Es decir, un polo que resulte dominante al lazo cerrado y que tenga la dinámica que me están pidiendo. Para que eventualmente cuando yo sintonice en ese punto, sepa que es dominante y que la dinámica que me entrega es muy parecida a la que me están pidiendo. Habíamos dicho que el segundo paso era encontrar la distancia entre el punto de trabajo que tengo actualmente y el punto de trabajo que quiero. Bueno, esa distancia, ingenieros, es una distancia angular. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, voy a evaluar mi sistema de circuito abierto, el que tengo, el que está antes de ponerle el compensador, ¿sí? En el polo que yo quiero. Ya sé que ese polo no está en el lugar geométrico, por lo tanto, no me va a dar 180 grados. Me tiene que dar un ángulo diferente.
Si me da 180 está en el lugar geométrico y no necesito yo compensar nada. Nada más tengo que mover la ganancia de Evans para mover el polo al punto de trabajo. Pero si no me da 180, que es lo más seguro, entonces hay una diferencia angular entre lo que tengo y lo que requiero para que sea polo de lazo cerrado. Yo quiero que el nuevo polo sea de lazo cerrado. Entonces ese nuevo polo me tiene que dar 180 grados. Pero lo más seguro es que no me dé. ¿Y cómo le hago? Bueno, evalúo que HDS en el polo deseado o en el punto deseado y voy a obtener un número complejo que en su forma polar tiene esta forma. Hay un ángulo de fase. Bueno, yo necesito saber cuál es ese déficit de ángulo y lo tengo que hacer con respecto a 180. ¿Por qué? Porque 180 es el ángulo que introduce todo polo de trabajo a lazo cerrado. Esta distancia angular, expresada como phi, es el ángulo que yo tengo que compensar. Esa línea morada que puse yo en el dibujo, que representaba la distancia, entre comillas, la distancia entre el punto que tengo y el punto deseado, se conoce como ángulo de compensación. Y ese ángulo está dada por esta forma. 180 grados es mi referencia, menos el ángulo de fase de esta evaluación. ¿Sí? Es decir, es como si yo les dijera, bueno, pues ahorita estoy en casa, pero quisiera estar en Acapulco. Entonces, el hecho de que yo tenga, aquí estoy yo, y me evalúo en Acapulco, y veo que me hacen falta 400 kilómetros, ¿no? Entonces, la diferencia entre la posición de Acapulco y la que tengo yo es de 400 kilómetros. Para que yo esté en Acapulco, que tengo que cubrir una distancia de 400 kilómetros. Otra analogía es si vamos de antro, ¿no? Ya con las vacunas, pues ya a lo mejor regresamos, ¿no?, a los antros. Ahorita no. Pero bueno, cuando nos íbamos de antro, ¿qué pasaba? Le decíamos al cadenero, oye, ¿qué cuesta entrar? Y nos decía, mira, cuesta 180 pesos. Y no tengo cambio, y mira, la verdad se ve muy mal que me quede yo con el cambio. Tú tienes que llegar con 180 pesos. Pero resulta que oye, nada más tengo 140. Entonces, 180 menos 140 son 40 pesos. Es lo que tengo yo que pedirle a mi cuate, ¿sí? Al compa que me acompaña. Oye, compa, pues préstame 40 pesos. ¿Por qué? Porque es lo que me falta. Equivaldría al ángulo de compensación. Yo requiero 180. ¿Cuánto tengo? 140. Entonces tienes que compensar 40 grados. La dinámica que se introduce deberá tener 40 grados. Deberá desplazar al sistema 40 grados para alcanzar 180. Esta es el grado de deformidad del lugar geométrico que debo introducir. Ok, aquí nada más estoy diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo se haga en la mecánica. Bueno, todavía no lo vemos. Okay. Luego, tengo que aplicar uno de los métodos gráficos que vamos a exponer. En general, exponemos nosotros el método de la bisectriz. Este método puede ser el más exigente. Los otros son muy fáciles ya de generalizar. Incluso
normalmente no los exponemos, nada más decimos cómo lo tienen que hacer ustedes y ya ustedes los desarrollan, ¿no? Pero bueno, aquí podemos hacer algunas comparaciones. Tengo que aplicar uno de los métodos gráficos y construir a partir de esto un compensador de esta forma. Es un sistema de primer orden, de orden relativo 0. Es decir, tiene un 0 explícito. ¿Qué es lo que voy a calcular yo con los métodos gráficos? En realidad cálculo z y cálculo sigma. Y esos cálculos los vacío aquí y construyo mi compensador. Ya con este compensador, que es la dinámica, ¿se acuerdan CDS? Ya yo inserto esta dinámica en serie, debo calcular una ganancia proporcional para evitar que el sistema se atenúe. En general, sigma es más grande. Entonces, la ganancia estática de este sistema es menor que 1. Por lo tanto, el sistema se atenúa. Para evitar que se atenúe el lazo cerrado, tengo que introducir una ganancia. Esa ganancia es la ganancia de Evans. Debo modificar la ganancia de Evans, o KC en este caso, ¿sí? Para evitar esta atenuación. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues aplico la condición de magnitud de la condición canónica del lazo cerrado, es decir, igual a 1, para evitar esta atenuación. Cuando lo hago igual a 1, lo que estoy haciendo es que mi sistema queda con la misma atenuación que tenía anteriormente. Entonces vuelvo a calcular yo, pero ahora la condición de magnitud, acá calculé la condición de fase, acá calculo la condición de magnitud dada una KC, y de aquí puedo despejar KC y con esta fórmula obtener la ganancia de sintonización del compensador. Una vez que ya tengo KC y CDS, construyo el sistema de lazo cerrado, ya el sistema compensado, y pruebo que mi sistema tenga como polo dominante el polo de trabajo que requiero, es decir, el polo que cumple con todas las características de ingeniería que se me han pedido. Igualmente, tengo que probar la estabilidad del sistema a lazo cerrado. Si yo ya demostré todo esto, entonces, ingenieros, yo ya concluí mi diseño, porque ya sé que va a trabajar donde yo quiero y además el sistema va a ser estable. ¿Sí? Ahora, el método de la bisectriz. Realmente el corazón de todo esto está aquí. Hay varios cálculos, pero el corazón es este. Muy bien, ¿cómo se hace? Dado un polo deseado, P sub índice D, que tiene esta forma polar, lo ubico en mi mapa de polos y ceros. Lo primero es ubicar el polo. Luego, debo identificar la norma del polo, es decir, su distancia al origen. Y trazar identificar el ángulo de levantamiento, que es beta. Identificar el ángulo de fase, que es gamma. Y busco lo que se conoce como el ángulo de abertura al origen, que es este de aquí. Este ángulo se forma con la norma del polo, es decir, una línea recta desde el polo al origen, y la horizontal
izquierda a ese polo. Primero trazo el polo, ¿sí? Lo traduzco y lo ubico, ya lo tengo, ¿sí? Identifico la norma al origen. Identifico los ángulos de levantamiento y el ángulo de fase, beta y gamma respectivamente. Identifico el ángulo de abertura al origen, que se obtiene con respecto a la horizontal izquierda del polo deseado con respecto a la norma al origen. El ángulo de abertura al origen, como truco, ingenieros, siempre es igual al ángulo de fase del polo. No al ángulo de levantamiento, el ángulo de fase. Recuerden, esto se conoce como ángulo de levantamiento y esto es el ángulo de fase. Este ángulo de fase es este de aquí. Es el ángulo de fase, no de levantamiento. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, trazo la bisectriz del ángulo de abertura al origen. Aquí está. Arriba y abajo del ángulo, arriba y abajo de la bisectriz, trazo la mitad del ángulo a compensar. Hacia acá fi medios y hacia acá fi medios. Prolongo estas líneas, estos brazos, hasta cruzar el eje real. Aquí. Bueno, las coordenadas sigma y zeta, que son los brazos, la intersección de los brazos de este ángulo alrededor de la bisectriz. Los brazos del ángulo a compensar, esto que está aquí, y del ángulo a compensar, esto es phi. Los puntos de intersección son respectivamente sigma y zeta, que es con lo que vamos a construir nuestro compensador. Esos dos números los tengo que calcular por trigonometría. Calculo zeta, calculo sigma y los introduzco aquí. Y ya tengo esto. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para calcular la ganancia? Bueno, con esto. Muy bien, esta es la mecánica. Este es el formulario, digamos. Esto es el acordeón que ustedes van a tener que aprenderse o que van a tener que aprender a manejar cuando hagamos los ejercicios. Cuando hagamos cada uno de los ejercicios, será con esto. ¿Qué características tiene la compensación en adelanto? Este escaneo es al que me refería. Como que tiene mejor contraste y mejor color. Yo creo que sí vamos a tener que escanearlo. Se ven mejores. Muy bien. ¿Qué características tiene? Bueno, la compensación en adelanto, ingenieros, modifica el estado transitorio del sistema. No modifica el permanente, modifica el transitorio. Esto es lo que genera o lo que provoca que el lugar geométrico de las raíces se deforme. El lugar geométrico nos da ubicación de polos y cada polo genera un estado transitorio, no un permanente. Así, cuando yo modifico el estado permanente, pues estoy modificando en realidad el lugar geométrico. El compensador CDS introduce una ganancia estática que es menor que la unidad, porque sigma siempre es menor que z. Lo pueden ver aquí. La compensación en adelanto produce un atenuamiento significativo. Entonces,
debo introducir una ganancia que evite esa atenuación. El compensador, ingenieros, no es único. Hay miles de compensadores que van a cumplir con esa condición. Incluso vamos a ver una técnica que nos permite calcular cualquiera. ¿Sí? El requerimiento de ingeniería se reduce a satisfacer un ángulo, el ángulo de compensación, que es este que está aquí en medio. Tal vez debiera aquí señalarlo. Voy a modificar y al momento de rescanearlo, bueno, ya les aviso el documento. Muy bien. El ángulo es lo que determina el compensador, pero la posición del ángulo puede cambiar. Por lo tanto, las coordenadas sigma y z también. ¿Sí? En realidad, la técnica que se utiliza en general se conoce como la inserción de ángulo flotante. Un ángulo flotante en particular es el de la bisectriz y por eso recibe su nombre. Pero quien realmente resuelve el problema es la inserción de ese ángulo phi. La compensación va a satisfacer dos cantidades de mérito a la vez, siempre que éstas sean de dos familias diferentes. Noten que todas las variables de ingeniería están en familias diferentes, excepto las dos últimas, el tiempo de retardo y el tiempo de levantamiento. Pero en general, los dos requerimientos de ingeniería, como los hemos mostrado, siempre generarán un solo polo, un solo ángulo de inserción. Donde coloque el ángulo, como lo ponga, ese es otro boleto. ¿Sí? Muy bien. Este compensador involucra un cero explícito, el de S más Z. Entonces, hay un efecto de atenuación en el sobretiro. Esto significa que el sobretiro, si yo les digo, bueno, a ver, lo quiero del 5% y lo calculan para el 5%, al momento de echar a andar el sistema, al momento de cerrar el lazo y de ponerlo a funcionar, realmente no me va a dar un sobretiro del 5%, me va a dar algo menor. Es por eso que cuando a mí me dicen, oye, quiero yo un 5%, yo no estreso al sistema apretándolo demasiado para que me dé el 4, sino en lugar de pedirle un factor de amortiguamiento de 0.72 o 0.7071, lo que hago es que le pido un factor de amortiguamiento de 0.6 o de 0.5. Los factores de amortiguamiento de 0.6, 0.5 generan sobretiros, en el caso de 0.5 del 16%, en el caso de 0.6 del 8.5%. Pero con la atenuación que da el 0 en el sobretiro, este 16 se puede volver un 7, un 8%, y el otro 8%, 7%, se vuelve algo por debajo del 5. Entonces, puedo aprovechar para no estresar demasiado, no forzar demasiado al sistema. Como ya trae un 0, con un empujoncillo que le dé, ya el sistema toma la dinámica que yo quiero. Sí, esto es importante saber, porque en campo a veces es más importante no estresar al sistema que forzarlo a cumplir con lo que se le está pidiendo. Muy bien. El compensador serie, en adelanto,
en realidad es una aproximación del controlador PID. El controlador PID nunca se implementa de manera estricta, o sea, con una derivada y una integral en lazo directo. Eso normalmente no se hace. Se implementan de otra manera. Y el compensador puede manejarse como una aproximación de un PID. Esta es la verdadera razón por la que un compensador, les decía yo, suele satisfacer los requerimientos de ingeniería que el usuario nos da. Porque en realidad el compensador se aproxima a un controlador PID. La acción proporcional que corresponde a la ganancia KC, que viene aquí arriba, que es la que calculo al final, en esta acción proporcional, ingenieros, ¿sí?, corresponde a la ganancia de Evans. Y las acciones integral, la acción integral se corresponde con la aproximación de sigma y la acción derivativa con la aproximación de z. Este controlador tiene frecuencias más o menos altas, equiparables a las del sistema. Es decir, sigma y z se van a parecer a modos de control del sistema. Esto va a hacer que sí se vea el controlador. El controlador introduce ganancias importantes. Por eso es que a veces se requiere de un amplificador. Entonces, nosotros tenemos estas características en todos nuestros diseños de la compensación en serie en adelante. Se queda de tarea que ustedes vean, que ustedes estudien estas características, hagan sus apuntes, vean esto. No quiero que lo estudien en el sentido de que pretendan hacer ejercicios. No, si alguien ya tiene alguna idea de cómo hacerlo, pues puede empezar. El día de mañana lo que nosotros vamos a hacer es precisamente iniciar con los ejercicios. Bueno, mañana es jueves, ¿verdad? Yo ustedes los veo el viernes. El viernes empezaremos con los ejercicios de la compensación en adelante. Haremos 1 o 2 ejercicios, ¿sí? Y empezaremos a ver si los otros 2 ejercicios tenemos que verlos o los podemos dar por visto para dejarlos de tarea. Muy bien, ingenieros, si no hay ninguna duda, no sé si haya alguna duda al respecto de esto que se ha mencionado, de este apuntito que estamos aquí presentando. No sé si haya alguna duda al respecto de esto, de lo que hemos mencionado. No, profesor. Ok. Muy bien, ingenieros. Bueno, pues entonces, con esto vamos a dar por terminada nuestra reunión, nuestra clase del día de hoy. Y yo los veo a ustedes entonces el jueves para hacer ya los ejercicios. No hay ningún problema ya con esto. Realmente la mecánica es más o menos simple de seguir. Tienen ya los ejercicios. Mi sugerencia es que, además de este apunte, de aquí al viernes, revisen por lo menos el primer ejercicio. Véanlo y ya aquí yo nada más entro, les platico de rápido cuál es la mecánica. Si alguien ya lo intentó, bueno, que me diga qué dudas tiene. Y se van a dar cuenta que la mecánica es lo de menos. De nuevo, lo importante es la interpretación de los resultados. ¿Sí? Muy bien, ingenieros. Pues si no hay nada más que agregar, vamos a dar por terminada nuestra reunión. Y yo a ustedes entonces los veré el viernes para continuar con este tema de compensación en adelante.
Sí, profesor. Disculpe, le quería comentar algo. Mi compañera Sofía tenía una situación personal y me dijo que no podía asistir esta semana. Me dijo que le comentara. Tenía Barrera. Ajá, Sofía Barrera. Ok, bueno, sí se va a perder de algo, pero bueno, ya trataremos su caso por excepción. Vamos a ver, ojalá pueda comunicarse conmigo para que le dé alguna indicación y eventualmente pues pueda no atrasarse, ¿no? Sí, Es profesor. lo ideal, ¿no? Sí, yo le Muy bien, comunico. ingenieros. Gracias. No, a usted. Muy bien, ingenieros, pues si no hay nada más que agregar, vamos a dar por terminar nuestra clase y a ustedes los veo el viernes. Ingenieros, que tengan buen día. Gracias, Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. profesor, igualmente. Gracias, profe. Gracias, maestro, igualmente.